Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Confesiones. Hoy les confieso que tenemos una invitada muy especial. Estoy segura que vamos a tener una narración, una historia bellísima. A ella la conocimos como la Barbie Negra. Rompió todos los esquemas. A los 12 años ya era reina del colegio. Estudió administración de empresas, fue elegida señorita Colombia, viajó por el mundo y regresó a nuestro país porque ella siempre ha pensado en los demás. Esa es su historia, la historia de Vanessa Mendoza, esta noche en Confesiones. Vanessa, bienvenida a Confesiones. Gracias, Pati. Un saludo muy especial para ti. Sí, feliz por fin de estar aquí contigo en Confesiones. ¿Cómo es un guía? Ay, un guía, se me viene a la mente bellos recuerdos. Esa es mi tierra querida, la tierra que me vio nacer, la tierra que me vio crecer y es la tierra que llevo en el corazón y que por años esté en cualquier lugar del mundo donde esté, siempre estoy recordando ese bello pueblo allá enclavado en la selva del Darién, en donde el Golfo de Urabá, en donde bañan tantos ríos y sobre todo con una gente maravillosa y en donde tengo todavía mi familia, en donde cada vez que voy camino descalza, recorro sus calles, me voy al río y ahora pues también he tenido la oportunidad de llevar en varias ocasiones a mi hijo. ¿Y él qué dice de un guía? Él viviendo en Bogotá, ¿qué opinión le merece todas esas maravillas que usted nos acaba de contar? Pues ha tenido un recorrido. Él nació en Estados Unidos, lo trajimos pequeñito, estuvimos un tiempo en el Valle del Cauca, pero siempre de mesecitos cumplió el año y no lo llevé para un guía. El recorrido es bastante bonito, entonces tenemos que ir por Antioquia, llegamos al Urabá, todos los medios de transporte, entonces así como le tocó a la mamá, también he querido que él también viva esa experiencia. Mi esposo también cuando estábamos de novio, ya después de casados, y hemos llevado a Juan Diego a recorrer y nos vamos en La Panga. Nosotros vimos La Panga, que es esa lancha, y atravesamos todo el Golfo de Urabá, nos metemos al río. Tiempo? ¿Vuelan, ¿Cuánto digamos, tiempo? Bogotá, Volamos Medellín? Bogotá, Medellín. Medellín, Urabá, que también son 40 minutos hasta Apartado. Después se toma el carro hasta Turbo, que es media hora, y ya de ahí llega al puerto de Turbo y ya son hora y media. Se atraviesa el Golfo de Urabá, después el río Atrato, entramos por todas las vías del Atrato, es bellísimo el paisaje. Debe serlo. Y entrándonos a las bocas de Atrato, entramos a una ciénaga preciosa que tiene mi pueblo y ya después ahí está enclavado, ahí en toda la selva del Darién está un guía. La única vía es acuática o por helicóptero, no tenemos pista para aterrizar y sigue siendo el paseo bellísimo para llegar a un guía. Todavía seguimos siendo zona no interconectada, con muchas dificultades, pero es una tierra hermosa, una Vanessa, riqueza y usted llega, impresionante. aparte de quitarse los zapatos, los tenis, lo que lleve, ¿qué come? Confiéseme. Ay, como de todo. Sí me gusta comer de todo. Es una zona rica en toda la ganadería, pero también hay pesca. Y mi papá, que era agricultor, siempre nos enseñó en la casa a hacer buena boca, dice él. Sí, sí, Decíamos a comer de todo, pero sí me encuentro con un buen pescado, unos patacones, arroz con queso. Y esa es maravillosa comida que también le he enseñado a comer a Juan Diego y también le encanta. Uy, arroz con queso, eso suena buenísimo. Un arroz con queso, un patacón grandote, le echamos hogao y también el pescadito así como con coco, delicioso. Mi hermana también lo sabe preparar muy, muy bien. Yo todavía no le he alcanzado el gusto, mi mamá y mi hermana, pero ahí voy.
Usted de chiquita cultivaba ñame, maíz. Bueno, usted Yuca, era de las plátano. niñas que no tenía juguetes, sino arroz. En su casa nunca faltó el arroz. Sino de aquellas que tenían los instrumentos precisamente para arar la tierra. En ser una tierra agrícola por naturaleza, mi colegio, el Instituto Agrícola de Unguía, también su naturaleza es agrícola, y ahí nos enseñaban. Teníamos una era que la teníamos en el patio y también lo hacíamos en el colegio, y cultivábamos cebolla, tomate, pepino. Y pues mi papá, siendo agricultor, también los fines de semana nos llevaba a los cultivos de arroz. Tenía una pequeña tierrita y allí a todos nos enseñó cómo cultivar arroz y cómo cultivar también plátano. Ya después, cuando uno se va a las grandes urbes, hace mucha falta poder tener esos alimentos ahí, de poder llevarlos del campo a la mesa y que no sufran tantos procesados. Y entonces he querido también como que poderle enseñar a Juan Diego, y a veces uno con el afán y estar viajando, pero sí es cultivar esos saberes ancestrales que mi papá me enseñó, y a veces uno con el correr de los años se va como olvidando, pero cuando vuelvo a Unguía, otra vez recargo energías y saber de dónde vengo. Exactamente, que es fundamental acordarse quién es uno, y uno es su raíz. Las raíces. Al final de cuentas, confiésenos cómo es esa escena. Cuando estaba yo como estudiando su personaje, me pareció supremamente... incluso como mágica, su mamá vendedora de frutas, lavando la ropa en el río, y su papá conquistándola a través de versos y música. Es una historia bellísima, Pati. Mi papá nos las contaba, después mi mamá, nos reuníamos a todos los hermanos. Ay, Dios mío, voy a empezar ya con la lágrima. Nos reunía a todos los hermanos a contarnos cómo conquistó a mi mamá. Cómo él, siendo agricultor, le gustaba también muchos versos, le gustaba cantar, componer, y así la fue conquistando a través de los versos. Entonces mi mamá se iba a lavar la ropa, que también de una familia numerosa, ella es la mayor, y le tocaba ir a lavar la ropa al río. Los fines de semana me decían ellos, como decimos nosotros, unos cerros de ropa para darle a todos los hermanitos y de la casa. Y mi papá aprovechaba porque pues ella se iba al río bastante tiempo, era la niña consentida de la casa, la mayor, pero era la oportunidad en el río de poder pasar él y empezar a cantarle. Entonces nos decía que se asomaba así por la montañita donde pasaba el río, entonces él le iba cantando y cantando. Entonces decía un señor, nos contaba ella que ella decía un señor extraño que llegaba, porque mi papá, siendo de Sucre, se trasladó a Unguía, entonces no era de las familias conocidas ya en mi pueblo, en Unguía. Entonces él pasaba allá por el río todos los días de camino a su cultivo, y le cantaba y le verseaba. Entonces decía un señor que todos los días pasaba y me cantaba. ¡Ay, precioso! Me componía unos versos, decía que era la mujer más linda de toda la sirena de Unguía. O sea, él se inspiraba con mi madre, y siendo pues muy joven, así lo fue conquistando. ¿Por qué le decían chivato? ¿Cómo era su apariencia? Mi papá alto, negro, corpulento. Y cuando nos vamos, o sea, se van, porque yo en el momento no había nacido, obviamente, entonces se van a vivir a Sucre, y allá no solamente estaba los otros hermanos, sino la mamá de los otros hermanos, o sea, la primera esposa de mi papá. Sí. Entonces era un poco macondiano, porque pues él es sucreño, costeño, entonces casi que llevó a mi mamá a la otra casa como tal. ¿Vivían todas? Vivían todas. Entonces era un hombre como un harén que tenía él, pero ya mi mamá, pues siendo digamos, la esposa que llega al principio, pues le puso las cosas a mi papá, ya que o ella se devolvía a Unguía o él definía su situación, porque pues ella no iba, digamos que era la nueva, y ya le puso como los puntos sobre las IES. Pero al principio, Pati, llegó allá, yo, mami, ¿cómo así? Y su mamá muy generosa también, de un corazón muy noble, porque tengo entendido que ella les enseñó a sus hermanastros casi que a leer, a escribir, o sea, sin rencor alguno. Sin rencor alguno, era... Yo digo, otras épocas, mi mamá igual. Hoy en día usted no se aguantaría eso. No, jamás. Y yo creo que no es un buen ejemplo, la verdad. Pero digamos que esa es mi historia, esa es la raíz. Y mi mamá, ella llega muy joven y a los otros hermanos le enseña a leer, a escribir. Ellos estaban en una finca bastante apartada del casco urbano. Entonces, muy generosa. Como también doña Rafaela, que fue la señora que la recibió, también ella fue muy generosa con mi mamá. Entonces, digamos que ahí ella
cuando la una iba a trabajar o partía, se encargaba de la casa y de las labores de la casa. ¿Cuántos hermanos tiene, Vanessa? Mi papá se muere y cuando él se muere quedamos 16 hermanos. Entonces digamos que los reinados se nos daban porque somos 5 mujeres, un hombre. Y mi otra hermana había sido reina también del colegio. Entonces mi mamá, esos vestidos que le sirvieron a Vilma en el reinado también nos los acomodaba a la otra reina de la casa. Y pues digamos, y también la hermanita menor, Virley, también fue reina de infantil ahí del colegio. Entonces en nuestra casa se daban los reinados y nos íbamos pasando los vestidos y ella los iba arreglando a todas. Entonces yo soñaba con salir, pasar el otro lado y recorrer el mundo y que yo decía que iba a volver. ¿Y las palabras tienen poder? Poder. Todo lo que nos imaginamos, todo lo que soñamos y todo lo que visualizamos, las palabras son proféticas. Pero antes de ese episodio, de esa escena en la que usted está vendiendo telas en un almacén y la descubre unos diseñadores, pasaron muchos momentos también difíciles y complicados en su historia. ¿Me los cuenta después de la pausa? Claro que sí. Ya volvemos. Vanessa Mendoza esta noche en Confesiones. Nosotros, una familia muy humilde. Mi papá era un hombre muy trabajador, le tocaba mucho trabajar la tierra, sembrar el arroz, porque él nos decía que si teníamos la base de lo que era el arroz, ya teníamos comida, porque él decía, yo no tengo cómo comprar un arroz todos los días, entonces yo tengo que sembrar el arroz para tener por lo menos un sustento en la casa. Mi mamá era de las que se levantaba a las 5 de la mañana y nos colocaba a cada uno en una mesa con una vela a estudiar y a vigilarnos allí de que en verdad estudiáramos y que no nos durmiéramos. Pero ella fue que no quiso de pronto la misma rutina de ver de que del pueblo todas las compañeritas, si no salían en embarazo, si no se comprometían con un hombre y salían en embarazo en edad muy temprana, se tenían que ir de profesoras y eso implicaba que tenían que enviarla a por allá a esas veredas bien lejas. Entonces ella no quiso eso. Ella le empezó a decir, diciéndole a mi mamá, porque mi papá era más reacio a eso. Él decía siempre que teníamos que estar ahí, porque no había cómo mandarnos para otro lado, pero mi mamá sí la escuchó y como que hizo el esfuerzo de enviarla a estudiar ahí a Antioquia. Yo sí soy una de que digo de que mi papá le hubiese tocado esa experiencia con ella y ha sido un hombre, mejor dicho, supremamente orgulloso de contarle a todos sus vecinos, a toda la gente que lo visitara, de decirle de que su hija había sido reina. Bueno, para él eso había sido una alegría inmensa y nos da mucha tristeza que no le hubiese tocado esa oportunidad de conocerla a ella reina. Nosotros la queremos mucho y esperamos que le siga yendo muy bien. Estamos muy orgullosos de ella. ¡Ay, qué linda esa hermana! ¡Ay, sí! Una de las 17. Una de las 16. Una de las 16 y digamos que es familia numerosa, unida. Dormíamos juntos. O sea, ella dormía con mi otra hermana, Vilma. Mi hermanita menor y yo dormíamos en otra cama. Compartíamos todo, o sea, era un solo cuarto, había que compartir todo. Compartíamos, las mayores dejaban a las menores, los zapatos. Ellas como salieron del colegio, trabajaba, sí. Ella desde muy joven empezó a trabajar, entonces yo me le ponía las cosas, jugaba eso, a ser reina, entonces me le ponía las cosas, era ella que era la hermana mayor. Y mi mamá sí era muy alcahueta, o sea, ella decía, esto todavía te queda, entonces ella lo acomodaba, nos los organizaba y la familia es esa unión porque era una familia de pueblo, estudiábamos al calor de las velas. A la luz de las velas, por supuesto, porque era zona sin energía eléctrica. Y usted también era una excelente ahorradora. Tengo entendido que sí. Era de las que iba y guardaba debajo de la almohada, del colchón, los 5 pesitos que le pedía al señor de la bicicletería. De la bicicletería, así es. Era juiciosa, guardando siempre la plata. Yo le decía que yo llegaba y yo le decía, yo te cuido
para que vaya y almuerce y esté con la familia. Entonces al mediodía yo salía corriendo, iba y me cambiaba y yo le decía que yo le cuidaba las bicicletas mientras él se iba a almorzar y él ahí me daba lo del recreo. Pero yo eso lo guardaba para ir ahorrando para diciembre, para comprar a veces ropa o el zapato, para poder ayudar a mi mamá. Entonces, digamos, todos estábamos pensando como en la economía familiar y siempre pensando en que ella no le tocara tan duro a mi mamá. Ya después sale usted de un guía y tiene que trabajar en todo, manicure, pedicure, una cafetería. Bueno, ¿en qué trabajó realmente antes de llegar a ese almacén de telas Mire famoso? que llegando a Apartado, porque llego a Apartado, un hermano trabajaba allí en la zona bananera y en las tardes, o sea, estudiaba en la mañana en el SENA y en las tardes me iba a trabajar a una oficina de abogados. Entonces, siendo menor de edad, mi mamá me manda un permiso y entro a trabajar allí. Al principio era solamente, yo atendía a los que llegaban, los clientes, les ofrecía algo de tomar y ya esa era como mi labor. Pero siempre escuchando, siendo acuciosa y estando allí, entonces ahí empecé a escuchar de las leyes, llegaban todo el grupo de abogados, primero fue una abogada y ya después me recomendó con el grupo, el buffet de abogados que había, ahí me recomendó el abogado sin tener nadie en Medellín, digamos, llegué a la casa de unos familiares de él y empecé a trabajar en un almacén en Itagüí, un almacén de telas y vendía, ya después se amplió y vendían ropa. Y allí llegó un productor un día a comprar telas y ropa y me vio y dijo, tienes potencial para ser modelo. Digamos que en Medellín se mueve mucho todo el tema textil, de modelaje. Al principio como que incrédula porque pues pasaba y yo lo tenía que atender, entonces fue con unas personas y entonces fue una fotógrafa y me mostró fotos y me dijo, no, él es de verdad, es un productor, hace catálogos, te ve potencial, ¿por qué no presentas estas fotos para que te puedas entrar en un casting? A una prueba. Entonces, al principio temerosa, ya después la administradora del almacén dijo, no, sí es verdad, él es productor, es fotógrafo, y ya ahí mandé una foto, no, me presenté, me tomaron unas primeras pruebas del registro, y ya de ahí ese productor conocía al diseñador Jaime Arango, el diseñador descubridor de Paula Andrea Betancourt, digamos que eso fue como un camino. Yo estar frente a Jaime Arango, conociendo, viendo de pequeñita ya cuando se iba a la luz del vecino, que veíamos los reinados, anotábamos los puntajes. Sí. Para mí yo decía, Paula Andrea Betancourt, la mujer espectacular, y me decía, él fue el que la descubrió, él fue el que la guió. Entonces, usted decía, bellíscame que yo creo que esto es yo no puedo creerlo. Cuando me dieron la cita con Jaime incluso, yo dudé mucho en ello. Yo decía, esto tiene que ser un engaño, aquí hay algo oculto, que me va a presentar, yo ir a conocer a Jaime Arango, no, y ahí me animaron, donde estaba viviendo en la casa, conocí cuando yo vi a Jaime, digamos que fue un amor a primera vista, él dijo, tú puedes ser la primera señorita colombiana negra que va a tener este país. Es una locura, ¿cómo así? ¿De dónde? ¿Cuándo? Mi familia no tiene. ¿Cuántos añitos tenía? 20 años, acaba de cumplir 20 añitos. Y de ahí él empezó también, me prestó los vestidos, empezó a preparar. ¿Había caminado en tacones alguna vez? No, nunca. Él empezó, él me prestó los tacones, me empezó a enseñar a desfilar ahí en su taller y después me llevaba a la casa en cómo hablar, cómo desenvolverme, a caminar, sobre todo a la pasarela. Y a tacones, pasar de los tenis, corriendo de aquí la universidad al trabajo y pasar unos tacones. Él me enseñó a cómo maquillarme, cómo peinarme y me empezó a prestar los vestidos para ir a participar para Señorita Chocó al principio. Entonces éramos 6 participantes. O sea, para mí ir a participar a Quibdó para ser la Señorita Chocó, o sea, era un sueño cumplido y representar no solamente un guía, sino todo el Urabá chocuano, Acandí, Río Sucio y Bojayá. Entonces era el sueño, pero siempre como diciendo, se necesitan muchos recursos. No es limitante nunca pensar uno que los sueños no se pueden cumplir por el faltante del dinero, porque va llegando en la medida en que tú lo proyectas y crees en ese sueño. Claro, hay mucha gente que deja de hacer o de luchar por sus sueños porque es que no tengo la plata para hacerlo. No tengo el recurso, no tengo la enseñanza que nos deja usted hoy. Así es. Entonces, sin cero recursos, la vida te va encargando de ponerte
las personas en el camino para lograr tus sueños. Y así fue ese ángel, primer ángel, como lo fue Jaime Arango. Y luego ya, ¿eso fue en el 2001? Estamos hablando en el 2000, fui a participar a Señorita Chocó. Y luego en ya en 2001 Señorita llego a Cartagena Colombia. en noviembre, Señorita Mire, Colombia. y después de vivir todo lo que vivió, ya todo lo que los colombianos conocemos y sabemos de su historia, confiéseme lo bueno y lo malo de un reinado de belleza. Empiezo por lo difícil. Digamos, lo difícil es enfrentarte a, obviamente es un mundo desconocido, o sea, llegar a exponerte a una pasarela y no solamente porque tiene un componente social tan importante, que soy muestra de que aprendí en el reinado ese componente social que me lleva a un camino, otros sueños. Pero enfrentarte obviamente a lo desconocido, o sea, llegar a Cartagena y estar en la palestra pública, que estén diciendo le falta esto o tiene esto, es difícil. Sobre todo no podía hablar con mi familia, no los podía tener cerca. Somos una familia numerosa y no todos podían estar en los eventos. Claro. Entonces, algunos estaban en Cartagena porque tenemos familiares en Cartagena, no todos podían entrar, entonces se turnaban. Yo lo primero que hacía cuando me subía a la pasarela era mirar a dónde estaba, buscar. Y yo quería, que todos estuvieran ahí viviendo ese sueño. Y a veces está mi mamá, a veces está mi hermano. Y a veces no había nadie, porque pues no podían estar en todos los eventos. Pero era con la energía, nos acostábamos muy tarde, las jornadas son agotadoras, pero yo con la ilusión del otro día de vivir ese sueño, soy la señorita Chocó, no me importaba, no me importaba si quedaba entre las 5 finalistas, importaba. Para mí mi sueño era haber sido la señorita Chocó, claro, y representar y ser ese orgullo. Obviamente faltaba como que mi papá no está con nosotros, que hubiera dicho, hubiera estado muy orgulloso de sus mujeres y de que yo estuviera acá. Y no le tocó, entonces siempre en los pensamientos estaba él. A mí me tocó un tiempo difícil que fue en septiembre, el Minicromos, que fue la caída de las Torres Gemelas. Entonces el país, el mundo estaba convulsionado. Estábamos mandando un mensaje de intolerancia, de injusticia. Y entonces a veces llegábamos en las noches bastante cargados porque de ahí para allá era toda la noticia de lo que estaba el mundo convulsionado. Y sí, llegaba a llorar en las noches, y el consuelo, dicen que uno vive como una competencia y que la una está robándole a la otra unos temas que salen a veces al público, pero lo que se vive adentro no es un compañerismo, somos mujeres de 20 años, unas niñas soñando y jugando a ser reinas, pero estamos en un tema bastante serio, entonces salíamos a cumplir la misión social que tiene el Concurso Nacional de Belleza y eso nos daba energía y fuerza y veíamos que había un contenido bastante social en el concurso. Entonces nos apoyábamos, mi compañera de cuarto era guajira y llegábamos en las noches a llorar, a prepararnos para lo que viene y eran agotadoras las jornadas, pero siempre salía con la menor energía. Y luego ya Miss Universo le tocó Bojayá. Me tocó Bojayá, me tocó la tragedia de Bojayá, también fue, antes de irme, de estar en preparaciones, fui a Bojayá, el apoyo del Concurso Nacional de Belleza, todo lo que se reunió, íbamos pidiendo todas las donaciones, todos fueron para Bojayá. Y fue bastante fuerte y difícil poder enfrentarme porque yo me sentía orgullosa, decía, el mundo o Colombia conoce un guía ahí en el mapa que pueden mirar y decir el Urabá chocuano, allí nació Vanessa Mendoza, la niña que nos representó, la única negra. Entonces cuando decían Bojayá, o sea, aprendiendo geografía a punta de los difíciles momentos que estaba atravesando nuestro país, era bastante fuerte. Entonces era como el orgullo de saber que venía de un pueblo unguieño que quería mostrar las riquezas y lo bonito que tenía mi pueblo con lo que tenía Bojayá, con esa tragedia. Entonces a tener esa geografía con este episodio tan violento, tan desafortunado para nuestro país, fue muy fuerte. Entonces yo me fui al Miss Universo con ese dolor de ver a los paisanos, con ver esa carga. Y también me daba como el impulso de vivir ese día a día y de saber que eran unos momentos que obviamente no iban a volver, que lo tenía que disfrutar. Una escena que le haya quedado a Miss Universo, confiese, antes de ir al corte. Una escena de Miss Universo. San Juan de Puerto Rico tiene físicamente
las murallas, te sientes y ves, te sientes en Cartagena. Entonces yo decía, a mí me tocó en Cartagena el reinado y el Miss Universo, yo me sentí en San Juan de Puerto Rico, uno está en las murallas y yo digo, esto es Cartagena. La gente puertorriqueña es muy afable, muy costeña, entonces yo me sentía en casa. Entonces tenía un apoyo bastante grande también de los puertorriqueños y la prensa puertorriqueña también fue muy amable conmigo, entonces me sentía como en casa. Y hacía con la puertorriqueña, con la guatemalteca, con la de Singapur, la misma de Rusia que ganó, hicimos una buena amistad que todavía nos escribimos. ¿Ah, sí? Sí. Esta noche, Vanessa Mendoza en Confesiones. No se muevan, ya volvemos. Tía Vanessa ha sido pues un pilar gigante en nuestra familia. Ella ha sido una persona dedicada, siempre preocupada por todos nosotros. Ella ha estado siempre en las situaciones difíciles y nos ha brindado siempre un apoyo. Siempre la recordamos porque ella era nuestro Santa Claus. En Navidad siempre nos reunía pues a todos los primos y pues compraba regalos para todos. La primera reina negra del país. Mi mamá y mis tías me cuentan que fue una experiencia muy grande porque pues nunca pensaron que pues esto fuera a suceder. Cómo fue el proceso de ella de llegar desde esta parte, un pueblo que casi nadie conocía y que no estaba pues, ni siquiera a veces lo encontraban en el mapa, o sea, un pueblo pues muy olvidado, y aparte que ella haya logrado pues sacar, es el nombre del pueblo pues al país. Fue una de las experiencias más gratificantes que hemos podido tener. De ahí pues empezó su lucha pues por las comunidades negras, por hacer pues el Chocó, que ha sido un departamento pues tan olvidado por parte del país. Entonces empezó su lucha pues a hacer conocer este departamento que todo el mundo tenía olvidado, por la lucha por sus magnitudes, su fundación, que fue uno de los pilares que también ayudó en su fundación, Vanessa Mendoza, que ayuda pues a estos niños olvidados y a todas estas personas. A mi tía Vanessa le quiero decir que la quiero mucho, que toda la familia la aprecia, que muchas gracias por todo, desde que sus inicios hasta hoy, agradecerlo por todo, porque muchas cosas de las que hoy tenemos pues, han sido muchas gracias a ella, y que pues siga en su lucha, que siempre siga comprometida en lo que quiere, que ella es una persona berraca y luchadora, y que le deseo muchos éxitos. Ay, qué lindo. No hay nada más bello que la gratitud, Vanessa. Es la familia, es el hijo de mi hermana mayor, de los que somos de padre y madre, o sea que cuando nació Mateo fue la felicidad, además porque mi hermano había tenido 2 niñas. Sí. Y después le nació la tercera niña. Entonces cuando nace Mateo, de la hija de mi hermana, no, la felicidad de que llegó el primer niño a la casa, entonces era la tía feliz, y es siempre, como él decía, nos reuníamos, siempre tratábamos de que las fechas especiales estuviéramos todos juntos. O sea que yo ahí con él jugaba a ser madre. Sí, o sea, empezó a ensayar. Fue que empecé a mirar cómo mi hermana, cómo lo eran los sacrificios de mi hermana, cómo eran las trasnochadas de ella. Siempre mi mamá ahí muy pendiente, entonces con él hice mis primeros intentos de ayudar a ponerle el pañal, de bañarlo, y ahí yo veía lo difícil que es ser mamá. Mire, una vez entrega usted la corona, yo creo que le puede pasar a mucha gente que es como cuando uno entrega la tesis, ¿no? Uno dice, bueno, ¿y ahora qué? O sea, ¿ahora qué hago? En realidad, ¿qué camino cojo? ¿Cómo empieza usted como a encarrilarse? Tengo entendido que viaja a los Estados Unidos. ¿Qué pasa con usted en su interior en ese momento? Después de un año largo de conocer Colombia, de recorrer tantos lugares también apartados, de poder, a través del Concurso Nacional de Belleza, que siempre me dio ese apoyo social, decir, queremos devolverle a mi pueblo un poco de todo lo que yo he podido tener. Y empezamos esa labor tocando puertas,
pudimos a que un guía tuviera energía eléctrica, siendo zona no interconectada. Logramos una donación de Presidencia de la República en su momento con ayuda del gobierno español a que tuviera una planta eléctrica con bastante potencia para poder dar más horas de energía. Empezamos a hacer un trabajo social, a recorrer todo el país, siempre pensando y priorizando el Urabá chocuano. En esa sensibilidad social se me va despertando esa sensibilidad, nunca mirándolo como en el lado político, porque yo tenía además una animadversión con el tema político, entendido en lo malo que pasa con esa política. Pero nunca le propusieron, señorita Colombia, venga, actúe, venga, presente, sí, venga, claro, porque claro eso les debe claro llover que ese sí, tipo de hay propuestas. muchos caminos que se abren. Las primeras propuestas por lo general son en el campo de la actuación, de la presentación. ¿Y usted dijo no? Sí, lo intenté, hice hasta un curso de teatro en el que tengo ahí los gratos recuerdos, que lo hice con Adriana Arboleda, con Catalina Inés Acosta, señorita Colombia también. Ahora están también presentando Marilyn Patiño, o sea, grupo, niñas, que después nos dedicamos a temas de presentación, pero hicimos unos cursos de teatro. Teníamos un profesor grandísimo, una profesora Laura García de teatro, también Andrés Parra. Andrés Parra de teatro, televisión, pero gran no era lo actorazo. suyo, confiéseme. No era lo mío, pero pues quiero confesar que esas clases de teatro a uno, para lo que sea en la vida, te sirven, para el tema de presentación. Ya me fue jalando, digamos, más el tema de presentación. Incluso alcancé a presentar casting con Paola Turbay para un programa que teníamos que se iba a hacer un programa era una novela que se iba a grabar que ella hizo en su momento. Entonces ahí alcancé a presentar algunas pruebas. Ahí me di cuenta y dije, no, esto no es lo mío. Yo le dije, Pao, te quiero mucho. Ella me ayudaba mucho a presentar los eventos de mi fundación. Paola, entonces ahí me fui dando cuenta y dije, no, esto no es lo mío. Después los planes de grabación se atrasaron y ahí tuve la oportunidad y dije, di un viraje. Dije, no es lo mío, y empecé a trabajar también en televisión ya como presentadora. Entonces empecé a investigar, si soy periodista pues iba a entregarme cómo se hacían las notas, entonces fui a ver cómo se hacía, iba a trabajo de campo, editaba, empecé a trabajar ese mundo en la televisión en presentación. ¿Y cómo es que conoce a Christopher Tucker? Ese episodio hay que confesarlo. Es una confesión, digamos que hay tantos episodios, digamos, tan importantes en mi vida, pero bueno, la gente yo sé que quiere, y fue muy publicitado, y pues lo quiere saber. Y digamos que fue la oportunidad que tuve de conocerlo. Estuve en Los Ángeles, California, y digamos que fue una bonita amistad que después se volvió en un romance y ya terminó allí. Fue muy corta, pero digamos que me dio la oportunidad, sí, de recorrer Los Ángeles y de conocer y codearme, digamos, con grandes luminarias. ¿Y pensó en quedarse allá? No, sabes que no, siempre pensé que no era mi mundo. Siempre estaba recordando como tengo que volver a un guía, tengo que volver, o sea, era profética lo que yo había pensado en algún momento. Siempre era como pensando en mi fundación, pensando en que tenía que trabajar, que tenía mi familia acá, muy apegada a mi familia, entonces nunca pensé en quedarme. Y así fue, digamos que volví y empecé a fortalecer mucho más la fundación, ya empecé a trabajar en televisión, con un programa pues muy humano, de gente que quería a la gente, visibilizando como todos esos héroes anónimos de gente que ayuda a los demás desinteresadamente. Divino. Entonces así fue que comencé. Y ya luego vino la fundación como tal, como digamos que todas estas ayudas que usted ha podido dar a través de todos estos años, sobre todo a los niños Sobre todo los niños, digamos que esa ha sido como la parte... Su pilar. Fundamental en nuestra fundación, siempre es pensando en ellos, ahora aún más, que soy madre, pero en ese momento, digamos que teniendo una familia como tan numerosa y ver a mi mamá ese sacrificio, yo decía, la base fundamental y el núcleo es allí, donde se tienen que enseñar esos valores y donde tiene que... lo que le estamos dejando al mundo y esas nuevas generaciones depende de ese núcleo familiar. Entonces yo dije, la población más vulnerable y a la que hay que trabajar es la niñez. Obviamente empezamos a hacer un trabajo con las madres cabeza de hogar,
pero empezó nuestro pilar fundamental, fue la niñez. Se fortaleció, creció, ayudamos y atendimos a más de 1.500 familias, no solo en Chocó, sino también toda la región Pacífico. ¿Y la fundación sigue? Del Valle del Cauca. Digamos que ya cuando nos fuimos me fui enrolando, por decirlo así, en un camino político, ya entendí qué es eso, esa es la verdadera esencia, que es el arte de servirle a la gente y que yo que creaba esa animadversión con la política era la política mal entendida. Y fue en ese camino en el que empezamos a hacer un trabajo por la equidad, por rescatar los valores en casa y por la educación que le estamos dejando a nuestros niños. Cuando usted coge o escoge este camino y es una mujer linda, atractiva, señorita Colombia, ¿qué tanto incomoda ser bonito? ¿Qué tan discriminada se ha sentido de cierta forma por ser linda? Sí, Pati, sí, existe en ese camino. Mira que paradójicamente cuando soy señorita Chocó, entro a ser señorita Colombia, en muchos campos nunca me sentí directamente discriminada, pero sí lo veía con gente muy cercana, pero tenía las puertas abiertas, digamos, porque era una mujer reconocida y podía tener las puertas abiertas, pero cuando ya empiezo a hacer un tema social, político, sí encuentra uno el choque porque en nuestro país haber sido reina y haber ostentado una corona lo ven como algo superficial, no ven más allá, que hay un trabajo social y que hay una preparación y que podemos hacer las cosas y que eso te permite, es un escaño más en la vida para poder seguir trabajando por lo que creemos. Sí. Entonces se te presentan muchos caminos y el que escojas es con la plena convicción de que vas a ser feliz, a ayudar a los demás para devolver un poco. Pero se ha sentido señalada. Sí, sí, claro, porque es la barrera de reina bonita, no puedes, porque vas a estar en un tema político. Belleza bruta, belleza versus, o sea, está allí intrínseco, entonces uno le toca con el ejemplo y con hechos demostrar que hay algo más, que hay algo más de trabajo, de preparación y que estamos ¿Y le han hecho propuestas indecentes? Digamos que eso también le sirve a uno como la barrera muchas veces porque me veían como en otros roles, en otros campos, o sea, no. Sí, no vamos a decir que en una época fuerte que tuvo los reinados de belleza, no el concurso nacional, pero fue tocado en muchos aspectos. Entonces sí escuchaba historias cuando me reunía con reinas que habían sido señoritas Colombia en otros años, sí me contaban las historias de lo que habían vivido, pero a mí no me tocó. ¿Y ahora, siendo congresista? No, soy muy nueva en este tema político. ¿Qué le ha sorprendido? La facilidad con que tú hablas, pero no van a los hechos. ¿Hablas mucho? Habla mucho. Se habla mucho, se debate mucho, pero las leyes quedan en letra muerta y a los hechos de ver la población, y más de donde yo vengo, no es tan rápido poder que esas leyes se vean abocadas en hechos para la gente. Eso, digamos que llegué en un momento coyuntural e histórico, estoy aprendiendo, estoy dando ese voto con la convicción de mis ideales y en lo que he creído siempre, pero en nuestras comunidades negras, raizales y palenqueras seguimos siendo apartadas, discriminadas y olvidadas. Entonces es esa verdadera representación que tengo ahorita en el Congreso. Hablamos después de la pausa de Juan Diego y de ese rol de ser mamá que le brillan los ojitos claro que cuando piensa en su hijo de 6 años, ¿no? 6 años. 6 añitos. Ya volvemos, una pausa y ya regresamos. Creo que la gente cuando la conoce se va desdibujando un poquito esa imagen de pronto de la reina, de que son a veces mujeres muy creídas, muy altivas. Bueno, es una mujer totalmente diferente, es una mujer entregada a la gente, que ama a su familia y ese mismo amor que siente por su familia y lo transmite a sus amigos. Digamos que ha sido como esa compañera en todo el proceso del reinado. Yo soy señorita Chocó, actual señorita Chocó, y desde que me decidí presentarme por primera vez en el 2014 ha sido como mi madrina en el reinado. Y es una mujer que marca sus ideas, ha sido una lucha muy difícil, han sido 4 años tratando de que nos reconozcan un derecho, una curul que estaba vacía y que le pertenecía a las comunidades negras.
y que por fin, digamos, la justicia falló a nuestro favor. Estamos hace alrededor de 3 meses, pero sé que ella tiene unas ganas inmensas de lograr grandes cambios por las comunidades, por su región, y hay que tener en cuenta que las comunidades negras no solamente están asentadas en el departamento del Chocó, sino que ella está trabajando por todos los negros que hay en toda Colombia. Ella es una mujer muy entregada a su hijo. De verdad, digamos que una de las cosas que más duro le pegó en esta lucha fue eso, que eran días de constantes idas con los abogados y demás, y el niño estaba ahí al pie de nosotros todo el tiempo, y la soledad también a veces de no poder compartir con su familia. Es una mujer muy amorosa y yo creo que ese amor se le nota nada más cuando le habla a las personas, y se van a dar cuenta que es una mujer muy dulce en su forma de hablar, muy tranquila, y ese rol de madre lo hace muy bien. Es una mujer berraca, una mujer encantadora, y la verdad no solo tengo palabras de agradecimientos para ti y para tu familia, que me ha acogido de una manera increíble. Te quiero mucho. Ay, ahí está Juan Diego. Ahí está Juan Diego. ¿Qué tanto le cambió la vida después de ser mamá? Ay, la vida, Pati, tú sabes, a uno le pueden decir la mamá, la tía, la amiga, la hermana. Todos pueden decir y uno puede vivirlo a través de los sobrinos y uno está, pero cuando viene ese ser al mundo, tu vida da un vuelco. Si a mí el reinado cambió la vida, si todos estos roles de ser una persona pública o conocida en nuestro país, esto es otro tema. Es del corazón, ahí es donde uno se acuerda de todo lo que te dice la mamá. Yo recuerdo muchos episodios con mi papá, todo lo que nos decía, y es ese amor incondicional. Uno a veces no lo puede describir, uno puede haber dicho que ha vivido todo, que hay felicidad completa, pero cuando ellos nacen, ese instante, de ahí para allá, todo cambia. Hablando precisamente de eso, confiéseme, ¿tuvo un parto sin dolor? Sin dolor, ¿sabes? No, eso sí es una fortuna total. Sin dolor y natural. Tuve esa gran fortuna, tuve digamos, un dilató embarazo rapidísimo, bastante tranquilo, dilaté rápido, inmediatamente todos los médicos ahí sorprendidos. Mis hermanas decían, no, Vanessa, no, ella va a ser consentida. Resulté siendo la más guapa de todas las. Entonces, mi esposo también, todos preocupados, primeriza, pero no, me ayudó muchísimo. Y es que le cogió el parto como de sorpresa, como de sorpresa, ¿no? ¿Usted estaba haciendo compras? Yo estaba haciendo compras, me había ido a Estados Unidos, mi esposo se había ido a China, hicimos un error de cálculo. Claro que él había confesado, él había dicho, Pati, dice, yo ese momento, yo la verdad, no quiero estar allí. No, es las palabras, va a ser muy duro, va a ser muy duro, porque él decía, no, mi amor, more, me dice, amore, lo fuimos acortando, amore, amore. En 10 años que le hagamos otra entrevista le dirá, ya vamos en more. Entonces, nosotros pues duramos mucho tiempo de novios, 10 años, llevamos juntos, vamos a cumplir 11 años, estuvimos 5 años de novio, estuvimos viviendo en Ciudad de México. Yo lo acompañé a él allá un tiempo antes de venirnos a vivir a Colombia, y digamos que hicimos como ese cambio. Entonces nos fuimos, estuvimos un tiempo en Ciudad de México y ya nos regresamos. Y él, cuando me propone matrimonio y nos vamos a casar, él siempre me dijo, lo fuerte para mí va a ser el día que me digas, voy a estar en embarazo. Yo no voy a ser como esos papás que van a estar ahí, que van a entrar a la sala de el cordón umbilical. Yo me declaro, yo soy cobarde, me declaro cobarde, yo voy a estar con el corazón en la boca, pero no estaré. Igualmente, planeamos y todo, como fue parto natural, entonces él estaba en China en su momento. Cuando ya le avisaron que nació y demás, él voló a Colombia. Mi mamá sí me pudo acompañar, fue la guapa, ella sí estuvo allí, cortó y todo. Entonces mi esposo siempre muy pendiente por el celular y hablando todo el tiempo. Y digamos que esos primeros 15 días lo más duro fue las trasnochadas. Sí, para claro. mí fue muy duro amamantar, pero siempre como esa conexión que uno tiene con ellos. ¿Y quiere uno más se va bebés? enamorando. Yo sí quiero.
mi esposo dice, ya hemos llegado a un acuerdo que le queremos dar como ese espacio a Juan Diego, y ahora que estamos como metidos en todo este rol político, él ha sido papá presente, siempre las trasnochadas, él era el que se levantaba, yo dormía, él era el que estaba pendiente todo el tiempo. Teníamos una perrita anteriormente, entonces yo iba mirando y yo decía, no, sí, es el papá de mis hijos, así como se comporta con su familia, así como se comporta con los animales, así va a ser. Y ha sido ese papá presente y ese papá que trasnocha, ese papá que da de comida, ese papá que hasta cambia pañales. Entonces, ha demostrado y ese apoyo ese papá uno tiene hasta 4, 5, ¿sí o no? Entonces, yo le digo, nos animamos. Entonces, ya ahorita que estamos en todo ese rol, que él también fue el que me animó a meterme en este tema político, yo dije, si él está allí presente y le permite su trabajo estar pendiente de Juan Diego, uno puede irse enrolando en ese tema, porque pues esos primeros años son fundamentales, y yo tuve una mamá presente en esos primeros años de estar allí, entonces he tenido un papá ahí presente. Vanessa, confiésenos ya para finalizar, ¿es vanidosa? Sí, claro. ¿Mucho? Las mujeres, no tanto, ya cuando... Pero es de botox, de cirugía, de todo eso, no, de comer, porque antes era un poco vanidoso por los reinados y demás, pero ya uno va aprendiendo de que tengo que acordarme cuando cultivaba, porque hay que enseñarles a él qué es eso, lo natural y lo orgánico, y en ese eso es quizá como la herencia más grande que quisiera dejarle. Que le podemos dejar. Eso es lo que yo quiero, y quiero volver a mis raíces y enseñarle a él cómo se siembra, cómo se imagina cuando esté viejita? Él ahí... ¿Usted en un guía? ¿De nuevo? De pronto por ahí cerquita, a la orilla del mar, que soñamos con mi esposo, de caminar, de pescar, de cultivando y contándoles a él todos esos episodios de lo que me contaba mi papá, y con nuestra era, decimos nuestra huerta casera, enseñándole cómo cultivar, y mi esposo que le gusta escribir, pescar, y ahí estaremos como al lado del mar. Yo sí creo que esa vitalidad que vengo yo del lado del mar, mi esposo siempre añoró como estar ahí cerquita. Él es caucano, criado en el Valle del Cauca, en Cali, pero digamos que siempre como que queremos volver a las raíces, y él redescubrió el Chocó, conoció un guía y dice, tenemos que estar por ahí cerquita, porque ese es el legado que le queremos dejar a Juan Diego. Ay, qué lindo. Pues Vanessa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos compartido un poquito de su vida y de su historia, esa que precisamente no se lee en las revistas de farándula ni anda por ahí, su historia, que es la de su propia carne y su propia piel. La del corazón, Pati, a ti. De verdad ha sido un aflorar de sentimientos, es una de las entrevistas más bonitas que me hayan podido hacer, del corazón. Así me la imaginaba y hasta más. Estoy gratamente sorprendida, y gracias a ti por invitarme. Verdaderamente confesiones de la vida. A ustedes también mil gracias por acompañarnos. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Chao.